Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del fotógrafo novato. En el vídeo de hoy vamos a ver qué es la distancia hiperfocal. Vamos para allá. Primero que nada vamos a ver cómo enfoca nuestra cámara, ¿vale? Nuestra cámara con la lente, un poco esférica, hace que el haz de luz que entra converja en nuestro sensor, ¿verdad? Moviendo esta lente conseguimos que enfoque más hacia adelante o más hacia atrás, haciendo que los puntos, que los haces de luz converjan en un solo punto, ¿vale? Este punto y solo este punto es la zona perfectamente enfocada. Ahora, por detrás y por delante el foco no se pierde de forma cortante, ¿verdad? Sino que se va perdiendo de forma gradual. Cuanto más lejos, más desenfocado, y cuanto más cerca, igual, ¿vale? Esa zona que nosotros consideramos que sigue teniendo una cantidad de foco aceptable es nuestra profundidad de campo, ¿vale? Profundidad de campo. Normalmente siempre es un poco mayor por detrás que por delante, ¿vale? Entre la cámara y el punto de enfoque es más corta la profundidad de campo que por detrás. ¿Qué ocurre cuando enfocamos cerca? ¿Os acordáis, no? De la profundidad de campo. Dejaré por aquí la etiqueta para que veáis el vídeo. Cuando enfocamos cerca, nuestra profundidad de campo es muy corta, porque el límite de nuestro círculo de confusión es muy pequeño, ¿vale? Y cuando vamos alejándonos de nuestra cámara, nuestra profundidad de campo era mayor, porque con el mismo círculo de confusión, con el mismo arco que aquí, nuestra zona enfocada es mucho mayor. ¿Ok? Nos acordamos de esto, ¿verdad? Cuanto más cerca, menos profundidad de campo. Cuanto más lejos, más profundidad de campo. Exponencialmente mayor por detrás que por delante, ¿vale? ¿Cómo lo vemos esto? Por ejemplo, yo enfoco a 10 centímetros y tenemos una profundidad de campo por delante, a lo mejor, por decir, de 2 centímetros, y por detrás de 4, ¿vale? Esa es nuestra profundidad de campo. ¿Qué pasa si ahora en vez de 10 centímetros enfoco a 10 metros? Pues a lo mejor por delante tenemos 3 metros enfocados y por detrás a lo mejor ya llegamos hasta los 100 metros, ¿vale? Hemos conseguido mayor profundidad de campo. Cuanto más lejos de nuestra cámara, mayor profundidad de campo. Aquí tenemos una profundidad de campo de 103 metros, ¿verdad? 100 por detrás y 3 por delante. Y cuanto más lejos, pues mayor será. Llegando a un momento en que por detrás llegará a tocar a infinito, ¿vale? Cuando nosotros lleguemos a esa distancia, en la cual la profundidad de campo por detrás llega a infinito, esta distancia es la distancia hiperfocal. Un poco complejo, ¿no? Vamos a verlo de otra manera. Vamos a borrar todo esto. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que la distancia hiperfocal es aquella que nos proporciona una mayor profundidad de campo, ¿vale? Que va desde infinito hasta la mitad de la distancia hiperfocal. Vamos a verlo. Yo tengo mi cámara con mi objetivo y mi lente y mi diafragma. Me dice que la distancia hiperfocal es, por ejemplo, 10 metros, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo enfoco a 10 metros, voy a tener enfocado por detrás hasta el infinito y por delante hasta la mitad de la distancia hiperfocal, es decir, hasta los 5 metros. ¿Vale? Vamos por aquí metros para que no nos confundamos. Entonces nuestra profundidad de campo va desde aquí, desde los 5 metros, hasta el infinito, ¿vale? Esta sería nuestra profundidad de campo. Hay mucha gente que se confunde y cree que poniendo el infinito en nuestra cámara vamos a tener la mayor profundidad de campo, o sea, la distancia hiperfocal, pero no es así. ¿Qué ocurre cuando enfocamos infinito? Ya sea poniendo nuestro barrilete en el símbolo de infinito o enfocando a algo que esté demasiado lejos, por ejemplo unas estrellas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando enfocamos infinito? Cuando enfocamos infinito, nuestra distancia, nuestra profundidad de campo por detrás va a seguir siendo infinito,
pero por delante solamente va a llegar hasta la hiperfocal. Por lo tanto, si enfocamos infinito, nuestra distancia, nuestra profundidad de campo, nuestra zona enfocada, va a ser desde los 10 metros hasta infinito, ¿vale? Mientras que si enfocamos a la distancia hiperfocal, vamos a tener desde los 5 hasta infinito. Por lo tanto, tenemos mayor profundidad de campo que si enfocamos directamente a infinito. Se ve claro, ¿no? Si yo quiero enfocar a algo, a Manolito, que está a 10 metros, y yo lo enfoco a él, siendo esta mi distancia hiperfocal, voy a tener enfocado de los 5 metros hasta el infinito, que es donde están las estrellas, ¿verdad? Por ejemplo. Y aquí, por delante de Manolito, voy a tener enfocado 5 metros más, por ejemplo, una flor. Porque estoy utilizando la distancia hiperfocal. ¿Sale la cámara? Sí. ¿Qué ocurre si en vez de utilizar la distancia hiperfocal enfoco infinito? Pues si enfoco infinito voy a tener enfocado desde el infinito hasta la distancia hiperfocal. Con lo que Manolito sí saldrá enfocado, las estrellas también, pero esta flor que teníamos antes enfocada ahora no. Por lo tanto, para obtener una mayor profundidad de campo, siempre hay que enfocarla a la hiperfocal. ¿Cómo se calcula la hiperfocal? Pues vamos a verla. ¿Cómo se calcula la hiperfocal? Vamos a poner la fórmula para que la veáis. Vamos a ponerla en rojo para que la veáis más clara. La fórmula de la hiperfocal es focal por focal del objetivo dividido entre diafragma por C, que es el círculo de confusión. ¿Qué es el círculo de confusión? ¿Os acordáis lo que os he dicho antes de que la cámara tiene la lente, ¿no? Los rayos convergen en una zona donde enfocamos y tenemos nuestra profundidad de campo. Este es nuestro círculo de confusión, ¿vale? Es la zona que nosotros aceptamos razonablemente nítida, ¿vale? El punto perfecto va a ser este y por detrás vamos a ir perdiendo nitidez hasta un determinado punto que nosotros consideramos que ese punto sigue siendo suficientemente nítido, ¿vale? ¿De qué depende esto? Pues esto es la distancia focal, ¿no? Esto no depende de nada más que de nuestro objetivo, ya sea un 20 milímetros, un 80 milímetros, un 200 milímetros. La F, el diafragma, ¿vale? Ya puede ser un 2,8, un 5,6, un F22, el que queramos utilizar. El círculo de confusión, ¿de qué depende? Pues el círculo de confusión depende de, entre otros factores, tratándose de cámara, del tamaño de nuestro sensor, ¿vale? Cuanto mayor sea el sensor, mayor es el círculo de confusión. Cuanto menor sea el sensor, menor es el círculo de confusión. ¿Cómo sé yo el círculo de confusión de mi cámara? Muy fácil, para que no te esté complicando. En una full frame, el círculo de confusión son 25 micras. ¿Vale? 25 micras. En una cámara de sensor APS-C, el círculo de confusión es de 18 micras. Y en una de micro 4 tercios, es de solo 15 micras. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que al tener un círculo menor, cuando hagamos una ampliación, vamos a ver la foto. ¿Dónde vemos un claro ejemplo? Cuando vemos la pantalla LCD de nuestra cámara. ¿Qué pasa? Que es muy pequeñita. ¿Cómo vemos nosotros la foto ahí? Perfecta, aquí está todo enfocado. ¿Qué pasa cuando la vemos en el ordenador? Cuando ampliamos. Que estamos viendo que no estaba enfocada, ¿verdad? O que solamente tenemos enfocada una zona, la otra no. ¿Por qué? Por el círculo de confusión. Cuanto más grande, más exigente, más vamos a ver los fallos. Cuanto más pequeño, menos exigente, menos se van a ver los fallos. ¿Vale? Para que tengáis un poco la idea. Entonces, ¿cómo se calcularía? Pues hemos dicho que focal por focal dividido entre diafragma por círculo de confusión. ¿Vale? Vamos a imaginarnos que yo voy a utilizar el 18 milímetros, el 18-55, que es el objetivo del kit, a 18 milímetros, ¿vale? Pues sería 18 por 18. Y ese tiene una apertura máxima, creo que era de 3,5, ¿no?
de 3,5. Este objetivo es para APS-C, con lo que el círculo de confusión sería 18. 3,5 por 18. ¿Cuánto sería esto? Vamos con la calculadora para hacerlo más rápido. Encendemos. 18 por 18 igual 324. Dividido entre 3,5 por 18 serían 63. 63. 324 dividido entre 63 da 5,14. 5,14. ¿Qué son? 5,14 ¿qué? Pera, manzana, ¿qué son? Son metros, ¿vale? 5,14 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizando nuestra cámara de APS-C con nuestro objetivo del kit, con la apertura máxima, si enfocamos a 5,14 metros, vamos a tener enfocado desde esos 5,14 metros hasta infinito por detrás y por delante hasta la mitad, que sería 2,50, 2,57, ¿no? 2,57. Toda esta parte sería nuestro enfocado. Hay que tener nuestra cámara, ¿vale? Si yo enfoco a 5 metros, 5,14, voy a tener enfocado desde los 2,5 metros hasta el infinito, ¿vale? Ya esto actualmente hay aplicaciones de móviles que te hacen todo este cálculo sin tú tener que estar calculándolo todo mentalmente. Os voy a decir cuál es la que yo utilizo. ¿Dónde está mi teléfono? Está aquí. La aplicación que yo utilizo se llama... Creo que se llama distancia hiperfocal, así directamente, ¿no? A ver. Hiperfocal se llama. Se llama hiperfocal. En la cual... Os lo voy a enseñar. A ver, se ve. Más o menos se ve. Aquí ponéis vuestro modelo de cámara. Ponéis los milímetros de vuestra lente. El diafragma que vais a utilizar. Y aquí os dirá la distancia hiperfocal. ¿Veis este círculo de aquí? Le dais usar distancia hiperfocal. Y ahí la tenéis, ¿vale? O sea que esto es mucho más rápido. Pero así veis cómo se calcula, ¿vale? ¿Qué ocurre si nos pasamos un poco por detrás de la distancia hiperfocal? Si en vez de 5 metros, enfoco a 6. ¿Qué va a ocurrir? Que por detrás voy a seguir teniendo infinito, pero por delante ya no voy a llegar a los 2,57, sino que a lo mejor me voy a quedar en 3. Con lo que mi distancia focal, o sea, la profundidad de campo, aquí va a ser menor, ¿vale? Utilizando la hiperfocal va a ser la mayor. ¿Cómo podemos conseguir más todavía? Bueno, pues podemos conseguirlo de dos maneras. Una es utilizando un objetivo más angular y otra es utilizando un objetivo cerrando más el diafragma, ¿vale? Esto, la distancia hiperfocal no deja de jugar con los mismos parámetros que la profundidad de campo, ¿vale? ¿Qué nos dice la profundidad de campo? La profundidad de campo a mayor milímetros del objetivo. Cuanto más largo sea el objetivo, tendríamos menos profundidad de campo. Cuando menos eran los milímetros del objetivo, teníamos más profundidad de campo. Esto quiere decir que con un 200 milímetros la profundidad de campo va a ser muy poquita. Y aquí con menos milímetros de objetivo, por ejemplo un 14 milímetros, la profundidad de campo va a ser muy grande. ¿Ok? Lo mismo ocurre con el diafragma. Si tenemos un diafragma muy abierto, vamos a borrar que tenemos aquí. No, cacharro. ¿Qué ocurre cuando teníamos un diafragma muy abierto? Un 2,8 por ejemplo de diafragma. Teníamos poca profundidad de campo, ¿vale? Muy poquita. Esto se utiliza por ejemplo en retratos. Nos conviene tener poca profundidad de campo para aislar al sujeto, ¿no? Enfocamos a la persona y tenemos los demás desenfocados. Le damos protagonismo. ¿Qué ocurre si cerramos diafragma? En vez de un 2,8 cerramos a F22. Esto se traduce en que nuestra profundidad de campo es mayor, ¿verdad? Bueno, pues a la hora de utilizar la distancia hiperfocal, si jugamos con este F o con este F, o sea, disminuyendo el objetivo o cerrando el diafragma, vamos a conseguir que esa distancia hiperfocal sea mayor todavía.
Antes hemos puesto el ejemplo del objetivo del kit, ¿verdad? Era un 18 milímetros y lo habíamos hecho a 3,5. Bueno, pues ahora vamos a hacer un 18 milímetros, ¿vale? De 18 por 18. Pero en vez de a 3,5 vamos a cerrar a F22. Y multiplicado por el círculo de confusión en una PSC que hemos dicho que era 18 micras. Vamos a hacer la cuenta otra vez. 18 por 18, 324. Y abajo, F22 por 18, que es el círculo de confusión, da 326. 324 dividido entre 396, 0,81. Es igual a 0,81 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que si enfocamos a 0,81 metros, vamos a tener, esta es nuestra cámara, enfocamos a 0,81 metros, o sea, 80 centímetros, vamos a tener enfocado hasta infinito, por detrás, y por delante hasta la mitad, o sea, 40 centímetros, ¿no? 0,40 metros. Con lo que hemos conseguido una profundidad de campo que va desde los 0,40, de los 40 centímetros hasta el infinito. O sea, prácticamente todo. Nuestra cámara 40 centímetros, de ahí hasta el infinito, hasta las estrellas, va a estar todo enfocado, o aceptablemente enfocado, ¿vale? Según nuestro círculo de confusión. Con lo que en paisajes es muy aprovechable esto, ¿vale? Siempre se utiliza, o casi siempre, a no ser que queramos conseguir otra cosa, normalmente en paisajes nos interesa que esté todo enfocado, si no queremos destacar algo en especial. En fotografía nocturna también se utiliza esto porque queremos tanto las estrellas enfocadas como el primer motivo que tenemos delante. Pues entonces utilizamos esta, la distancia hiperfocal. ¿Os ha quedado claro? Vamos a hacer un resumen. Vamos a borrar. ¿Qué es la distancia hiperfocal? Pues la distancia hiperfocal solamente es una distancia, ¿vale? Es una medida que depende de los factores que hemos visto. ¿Y qué nos dice la teoría? Que si nosotros enfocamos a esa distancia, que es la distancia hiperfocal, vamos a tener enfocado desde la mitad, ¿vale? Desde la mitad hasta el infinito. Que mi distancia hiperfocal es 10 metros. Voy a tener enfocado desde la mitad, o sea, 5 metros, pon aquí metros, hasta infinito. ¿Vale? ¿Cómo se calcula la distancia hiperfocal? Muy fácil. La distancia hiperfocal se calcula focal del objetivo al cuadrado, o sea, focal por focal, dividido por diafragma por el círculo de confusión. ¿Cuál es el círculo de confusión de nuestra cámara? Pues ya la hemos visto. ¿Qué es una full frame? Full frame es de 25. ¿Qué es APS-C? Es de 18. ¿Qué es micro 4 tercios? Es de 15. ¿Tu cámara cuál es? Full frame. ¿Tu cámara cuál es? APS-C. Pues te acuerdas de este número, ¿vale? 25, 18 o 15, según el sensor, el tamaño del sensor de tu cámara. Con lo que aquí pones tu objetivo, que voy a utilizar un 14 milímetros. 14 por 14 dividido entre un diafragma, el que yo uso, 2,8 por mi círculo de confusión. Como yo uso full frame, 25. ¿Vale? Esta es la distancia hiperfocal del Sanyan mío. Esta me la sé de memoria, esta da 2,8. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo enfoco a 2,8 metros, voy a tener enfocado desde la mitad, o sea, 1,40 m, hasta el infinito. Ya tú sabiendo el objetivo que normalmente utilices tú para paisajes, vas a saber la hiperfocal, ¿vale? Es muy fácil de calcular. ¿Cómo la hacemos después? Pues bueno, pues contamos 2,80 m desde, por ejemplo, nuestro objetivo. 2 pasos para allá, 2,80, calcula. Enfocas al objetivo, ya tienes tu distancia hiperfocal. Ya sabes que desde la mitad, desde 1,40 m, vas a tener todo enfocado en tu paisaje. Yo uso un 14, el Sanyan. Que tú usas un 17, pues te haces la cuenta. Que tú usas un 25, pues te haces la cuenta. ¿Vale? Muy sencilla. ¿Que no quieras hacerte la cuenta?
Pues te coges tus aplicaciones en tu teléfono, en tu smartphone, por ejemplo la Hiperfocal Pro, que es la que yo utilizo, Hiperfocal, sin el Pro, que ahí te la dice perfectamente. Tú pones tu cámara, tu focal, tu objetivo que vas a utilizar y la apertura de tu diafragma. Y ahí ella misma te calcula la hiperfocal. Y te dice, te enseña aquí con un paisaje, con unas montañas y unos arbolitos, dónde está tu hiperfocal y qué zona es la que vas a tener enfocada. ¿Así de sencillo? Espero que sí. Lo que os quería enseñar de dónde sale, ¿vale? La fórmula, porque imaginad que estáis un día en el campo y se ha quedado el teléfono en el coche. ¿Cuál era mi hiperfocal? No me acuerdo. Y si yo en vez de usar 2,8, esta me la sé, ¿no? Pero si yo en vez de usar un 2,8 estoy utilizando un F11, ¿cuál es? ¿Cómo la calculo? Pues ya sabéis la fórmula, ¿vale? Es muy sencillita. Espero que os haya quedado claro qué es la hiperfocal, cómo se calcula, en qué consiste y cómo nos puede servir, ¿vale? Si te ha gustado, dame un like para yo saber que te está gustando. Si eres nuevo por el canal, suscríbete, así estarás al tanto de los nuevos vídeos que vayan saliendo. Y nada más, si te ha quedado alguna duda, me la escribes en los comentarios que yo te la contesto, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.